Buenos días, Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios le bendiga en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado y lo ha hecho para su gloria, para que nosotros podamos enaltecerle y podamos glorificarle a Él por su palabra, por medio de la comunión con su palabra. En esta mañana nosotros continuaremos estudiando el Evangelio de Mateo. De hecho, llegamos a la cuarta porción eh, de enseñanza doctrinal que nosotros encontramos en el compendio de los capítulos 8 y 9 que habíamos llamado las evidencias del reino de los cielos. Es la última porción de enseñanza con la que nos vamos a involucrar para entender el propósito del Señor en esta serie de verdades que Él ha venido enseñando en medio de su despliegue de poder para generar fe en aquellos que le seguían, en aquellas multitudes que seguían al Señor en ese momento. Así que este es un buen tiempo que nosotros queremos tener con su palabra en la mañana de hoy. Vaya buscándola allí en Mateo capítulo 9, al final del capítulo, versos 35 hasta el final del capítulo. Así que quisiera comenzar hablando acerca de algunas características del Señor que nosotros vemos en todo el contexto de la palabra de Dios. Y si hay características de nuestro Dios que nos confortan y que nos sustentan en medio de tiempos como este que nosotros estamos viviendo y que nos ha relegado a una serie de mensajes por este medio y no congregados juntos como iglesia, como solemos y anhelamos que vuelva a ser posible. Solemos hacer como iglesia, pues esas cualidades particulares del Señor que en este tiempo se ponen de manifiesto, son esas cualidades amorosas, esas cualidades tiernas del Señor. Y si hay cualidades como estas en la palabra de Dios, esas son las de un Dios compasivo y misericordioso. El apóstol Santiago lo define así en su carta a la iglesia: nuestro Dios es un Dios muy misericordioso y compasivo. Y esas son cualidades particulares que me gustaría poder resaltar antes de nosotros entrar en la porción de la mañana de hoy, porque vamos a ver a un Señor Jesucristo compasivo en esta porción del Evangelio de Mateo. Ahora bien, mi amado hermano, yo quisiera poder aclarar que esa compasión del Señor no puede llevarnos al error doctrinal, al error dogmático de una compasión que mueve a pensar en una salvación para todos, por cuanto el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. No, mi amado hermano y persona que nos visita y que nos recibe en esta mañana, esa no es la verdad bíblica. Salvos de la ira venidera solo estarán aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones como Señor y Salvador. La palabra de Dios nos enseña claramente que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Esa persona que, arrepentida por su pecado y arrepentida de su pecado, viene a los pies de Cristo Jesús y le acepta en su corazón como Señor y Salvador. Esa persona es la que podrá recibir para salvación eterna los efectos de la compasión salvífica de nuestro Dios. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo
teniendo una compasión similar y haciendo una invitación, emitiendo unas palabras de urgencia para nosotros, para su iglesia hoy, en medio de el despliegue de ese poderoso compendio de señales y portentos. El Señor Jesucristo tomó tiempo para la enseñanza, porque la enseñanza siempre fue parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo y debe ser parte de todo ministerio terrenal de aquel hombre llamado y capacitado por el Señor para ministrar su palabra en medio de la iglesia. Es mi oración que el Señor en esta mañana mueva tu corazón, coloque en tu corazón ese peso particular para predicar su palabra, pero tal vez más que eso, ese peso particular para dedicar tu vida a la predicación de la palabra de Dios, porque la mies es mucha. Y así hemos titulado el mensaje en esta mañana, porque la mies es mucha. Así que vayamos allí a Mateo capítulo número 9, verso 35, para que podamos leer esa porción. Es una nueva porción, pero es la porción con la que finalizamos el compendio de Mateo 8 y 9, un compendio que forma parte de este año de popularidad del Señor Jesucristo. Un año que comenzó con el Señor Jesucristo compartiendo el más famoso discurso de su ministerio terrenal, el Sermón del Monte. Posteriormente vemos al Señor Jesucristo descender del monte en el capítulo número 8 y entonces comenzar allí el despliegue de sus milagros. Y en medio de ese contexto hay 4 enseñanzas y nosotros estamos estudiando la última de ellas en la mañana de hoy. Vamos a leer la porción que encontramos allí en Mateo capítulo número 9, verso 35. Dice la palabra de Dios allí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar inmediatamente para que podamos dedicar el tiempo que tenemos por delante al estudio de esta porción esta mañana y pedirle al Dios de los cielos que nos dirija con su espíritu para que podamos entender el peso que tiene este llamado del Señor a su iglesia, para que podamos atender la urgente labor de ministrar su palabra en medio de las multitudes. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, todopoderoso, soberano, misericordioso y compasivo, a ti, oh Dios, clamamos en esta mañana, porque tú te has revelado en tu palabra, pero nosotros no pudiéramos acercarnos a esa revelación, tomar de esa fuente y ser edificados de no ser por la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú nos visites en este momento con tu Espíritu para que nos ayudes a entender tu voluntad de manera muy particular, oh Dios del cielo. Obra en mi corazón para que yo pueda sujetarme a tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos, oh Señor, en esta mañana. Y sé propicio a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, el Señor Jesucristo vino con un propósito preclaro a este mundo. Y no podía ser de otra manera porque el Señor Jesucristo
Él es Dios omnisciente y soberano. Pero al nosotros saber que también Él es 100% hombre, nos sorprende ver las evidencias en el relato bíblico acerca de un programa tan estructurado como el del Señor Jesucristo, un programa eficaz y cargado de sabiduría. De hecho, no nos pasa solo a nosotros, sino que también les pasaba a las personas que le conocieron al Señor Jesucristo y le vieron enseñar con autoridad y con toda sabiduría. El apóstol Lucas narra que cuando el Señor terminó de leer el rollo de Isaías allá en la sinagoga de Nazaret, las personas se maravillaban, y no porque les hubiera compartido una porción de la palabra de Dios que nunca habían escuchado, sino por la gracia y la sabiduría que salía del Señor. La palabra de Dios nos dice que todos se maravillaban y se quedaban boquiabiertos por la gracia y la sabiduría que salía del Señor y preguntaban, ¿no es este el hijo de José? De alguna manera inquietados por la realidad del Señor Jesucristo en ese momento particular, enseñando en medio de ellos y manifestando una sabiduría sobrenatural. Pero esto era parte del programa del Señor Jesucristo. Y ese programa se define claramente en ese primer versículo de la porción en esta mañana, verso 35, dice la palabra de Dios allí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y dice la Biblia allí, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esas tres particulares propósitos del Señor Jesucristo en su plan ministerial. Yo quisiera que tomemos un momento para revisar esos tres aspectos del plan ministerial del Señor Jesucristo en este momento. El programa del Señor Jesucristo contemplaba enseñanza, predicación y respuesta a las necesidades materiales de las personas, sobre todo aquellas necesidades que tenían que ver con la salud física de la gente. Vamos a comenzar por esa primera parte del ministerio, del programa del Señor, enseñando en la sinagoga de ellos, dice la porción en Mateo allí. El Señor Jesucristo fue el maestro de maestros, y cuando enseñaba lo hacía tomando en cuenta tres aspectos particulares que yo quisiera compartir contigo en esta mañana. El Señor Jesucristo enseñaba el espíritu de la ley y de los profetas. La carga referencial del Antiguo Testamento en la enseñanza del Señor Jesucristo nos dice que había muy pocas cosas nuevas que el Señor Jesucristo estaba hablándole a sus discípulos en ese momento. El Señor Jesucristo vino a ministrar al corazón de ellos las cosas y las verdades que ya Dios había hablado ampliamente a los padres por medio de los profetas. Pero el Hijo había venido para abrir esas verdades al corazón de los hombres. El Señor Jesucristo había venido para revelar el trasfondo de la voluntad de la palabra profética revelada a los hombres del pasado. Había venido para manifestar la voluntad agradable y perfecta del Padre. Y yo quiero que vayamos a esa porción de Lucas que nosotros mencionamos hace un minuto, aquella porción en la que el Señor Jesucristo tomó el rollo en su mano y el Señor Jesucristo fue escuchado con atención por las personas que estaban allí en aquel momento. Dice la palabra de Dios allí en Lucas, en el capítulo número 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, uno de los profetas mayores
tal vez el más renombrado del Antiguo Testamento. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor Jesucristo no solo se acercó al Antiguo Testamento en esta porción de Lucas. El Señor con frecuencia hacía referencias antiguo testamentarias para validar, para sustentar su enseñanza. El Señor Jesucristo enseñaba el espíritu de la ley y los profetas. El Señor Jesucristo había enseñado, estaba enseñando todo lo que Dios ya había hablado a los padres en otro tiempo por medio de los profetas. Pero en segundo lugar, el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. El Señor Jesucristo no enseñaba como los escribas y los profetas de la época, con una carga de hipocresía, colocando sacrificios y requerimientos en otros que ellos ni siquiera intentaban llevar. El Señor Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, dice la palabra de Dios. Ya habíamos visto esa declaración en la porción de Mateo capítulo 7, donde las personas se asombraban, justamente allí al final del Sermón del Monte, las personas se asombraban y decían unos a otros, ninguno habla con esta autoridad. Este hombre tiene una enseñanza con una autoridad superior a la de los escribas y los fariseos. El Señor Jesucristo tenía toda la autoridad que confiere el ser autor de lo enseñado. El Señor Jesucristo tenía toda la autoridad para enseñar, no solo porque había revelado estas cosas a los hombres del Antiguo Testamento, sino porque Él mismo estuvo presente en medio del corazón de ellos, en el momento en que ellos escudriñaban las cosas que les habían sido reveladas con respecto a la venida del Mesías y con respecto a los propósitos salvíficos que tenía el Mesías, los propósitos de salvación que tenía el Cristo, el Mesías anunciado. El apóstol Pedro, de una manera asombrosa, nos deja ver que el Señor Jesucristo estaba en medio de los corazones de los hombres en aquel momento particular en que estas verdades estaban siendo reveladas y estas verdades estaban siendo escudriñadas. Mira conmigo primera de Pedro, capítulo número 1, verso 10 y verso 11. Dice la palabra de Dios allí: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oye, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. De manera, mi hermano, que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre estas cosas, no solamente porque Él las había revelado, sino porque Él estaba en medio de la labor exegética de aquellos profetas, la manera en cómo estos hombres escudriñaban las palabras que estaban recibiendo del Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios. Yo no sé si eso te da una idea clara acerca de la triunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Es un misterio en la palabra de Dios, pero hay
hay evidencias sobradas en el texto bíblico que nos hablan acerca bendita Trinidad que nos identifica como iglesia. El Señor Jesucristo había revelado estas cosas, el Señor Jesucristo estaba en medio de ellas cuando estaban siendo escudriñadas, el Señor Jesucristo por tanto tenía plena autoridad sobre la palabra revelada. El Señor Jesucristo enseñaba de esta manera, enseñaba como quien tiene autoridad por estas razones. Pero en tercer lugar, el Señor Jesucristo enseñaba con toda sabiduría. El Señor Jesucristo enseñaba con una sabiduría de lo alto, con una sabiduría sobrenatural. Toda la sabiduría necesaria para que por medio de la enseñanza el verdadero sentido de lo revelado fuera transmitido a los corazones de los hombres. Y no era una sabiduría que buscaba la propia gloria, aunque no hubiera estado en ningún sentido de más inapropiado el hecho de que el Señor Jesucristo se llevara toda la gloria en medio de aquella enseñanza porque a Él le corresponde, pero aquella era una sabiduría que procuraba la transformación del corazón de quienes le escuchaban. La palabra de Dios nos da evidencias claras de que el Señor Jesucristo hablaba para transformar los corazones. El Señor Jesucristo de una manera poderosa hablaba y hacía transformaciones en la vida de los hombres. Mateo capítulo número 13 nos habla del impacto de la sabiduría del Señor Jesucristo al enseñar, cuando a aquellos hombres, ¿verdad?, de una manera evidente y asombrados por la enseñanza del Señor Jesucristo, se expresaban de la manera que se expresa estos hombres en el capítulo 13, verso 54. Si nosotros leemos ahí, dice en el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, en otras palabras, estas enseñanzas por medio de parábolas que el Señor Jesucristo acostumbraba a impartir, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Y oiga lo que dice esta porción del verso 24, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, el Señor Jesucristo enseñaba con una sabiduría sobrenatural, una sabiduría transformadora, una sabiduría que era suficiente y era justa para darle toda la gloria al Señor en ese momento particular, pero era una sabiduría que no se limitaba a esto, sino que transformaba los corazones de los oyentes. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, por eso lo decíamos ahorita y seguimos insistiendo con esa maravillosa verdad, el Señor Jesucristo era el maestro de maestros. Y nadie con la autoridad del Señor Jesucristo ha enseñado jamás de forma tan tierna como Él ha enseñado. Usted puede ver a estos eruditos modernos, contemporáneos a nosotros de este tiempo, ¿verdad?, encumbrarse hasta lo más elevado del orgullo del ser humano, sobre todo aquellos eruditos que son autores de sus propias propuestas dogmáticas, que escriben libros y que establecen una serie de tesis y las exponen en conferencias, en talleres y discursos públicos magistrales. Usted ve a estas personas con un orgullo tremendo a causa de su sabiduría. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue capaz de tener toda la autoridad de la palabra enseñada, toda la sabiduría de la palabra enseñada, ser capaz de transformar vidas con la palabra enseñada y aún así mantener una sencillez y una humildad en su palabra, por medio de la cual no solamente un escriba
docto y versado en la ley, sino también un campesino humilde podía entender al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el autor de la palabra revelada. El Señor Jesucristo es el autor de la vida y autor de la revelación dada a los hombres. El Señor Jesucristo es el poseedor de toda autoridad y sapiencia. Y aún así, sus enseñanzas siempre estuvieron cargadas de sencillez y ternura, partiendo de símiles, comparaciones, metáforas, paralelismos, y era una enseñanza sencilla que todo el mundo podía entender. El Señor Jesucristo era el maestro de maestros. Y esta porción que nosotros estamos estudiando comienza revelando al Señor Jesucristo de esta manera. Como parte de su programa regular estaba el enseñar en las sinagogas de ellos. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo número 23. Si usted me acompaña allí, nosotros podremos ver en el verso 8 de Mateo 23 cómo el Señor defendía este rol particular que le había sido dado para él poder enseñar la voluntad y el espíritu de Dios que estaba detrás de la palabra revelada. El Señor Jesucristo dice allí: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El Señor Jesucristo tenía cifradas en esta labor, en esta tarea de enseñanza, una alta expectativa. La palabra de Dios nos enseña a través de todo su contexto que la manera en cómo nosotros venimos al conocimiento de Dios es por medio de su palabra, es por medio de la predicación de su palabra, es por medio de la exposición de su palabra, es por medio de la enseñanza de su palabra. Y el Señor Jesucristo enseñaba. El Señor Jesucristo continúa hoy, mi amado hermano, hablando de manera sencilla y poderosa a través de su palabra. Y por eso llama hoy y da dones a hombres para enseñar de la manera que Él enseñó. Es nuestra oración que el Señor nos capacite con la misma sabiduría de su palabra, con la misma autoridad de su palabra y con la misma sencillez de su palabra, para que nosotros podamos seguir ministrando a la iglesia de Cristo. Pero el Señor no solamente enseñaba. Esta porción introductoria del verso 35 de Mateo 9 nos dice que el Señor también predicaba el evangelio del reino de los cielos. Volvamos a Mateo 9 para que veamos el contexto de la porción. Y dice el verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Ya vemos la importancia de la enseñanza, pero dice también y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Sí, mi amado hermano, el Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio. Y si de alguna manera quisiéramos partir de una conclusión contundente en este momento particular del mensaje, me gustaría hacer un reclamo en este momento a tu corazón. Si el Señor Jesucristo vino a predicar la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo tú que te llamas cristiano? ¿Qué estás haciendo tú con su palabra? Si tú te llamas cristiano, ¿estás tú también dedicando tu esfuerzo, tu conocimiento? ¿Estás dedicando tu tiempo, sobre todo en este contexto de cuarentena en el que nos encontramos, donde tanto tiempo disponible tenemos para estudiar su palabra? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Estás estudiando su palabra para capacitarte, para predicar mejor su palabra? ¿O te estás limitando al conocimiento de uno o dos versículos con los cuales tú dibujas un evangelio limitado, un evangelio que no nos permite mostrar
al Señor Jesucristo en toda su dimensión a las personas que necesitan conocer a Cristo Jesús? El Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga de ellos, enseñaba la voluntad de Dios, pero también predicaba el Evangelio del reino de los cielos. El Señor había venido para enseñar la voluntad de Dios al revelar el espíritu, el trasfondo, el sentido verdadero de la ley que había sido revelada acerca de sí mismo, pero también había venido para salvar. El Señor Jesucristo había venido para salvar, para el perdón de los pecados por medio de su muerte en la cruz. Y esas son las buenas noticias del reino de los cielos. Ese es el evangelio del reino de los cielos. Que el reino de los cielos se había acercado, se había hecho cercano a aquellos que nunca íbamos a ser capaces por nuestros propios medios de acercarnos nosotros al reino de los cielos. Como eso no iba a poder ser capaz, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó al hombre. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la especificación que nosotros encontramos allí en la palabra de Dios, el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos, no es porque haya otro evangelio, mi amado hermano. El evangelio es uno solo. El evangelio es uno solo. Y lo encontramos allí, ya creo que habíamos hecho referencia de ello en algunos mensajes pasados, pero me gustaría que tú puedas ir conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Con toda seguridad habíamos hecho referencia al evangelio en esta porción de manera particular, porque aquí está el evangelio del reino de los cielos con la suficiencia y la sencillez con la que tú y yo debemos predicarlo. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios, capítulo número 15, verso 3, porque primeramente el apóstol Pablo hablando, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Tú sabes por qué ese es el evangelio? Mira el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y luego de algunos preámbulos, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, mi hermano. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por tus pecados y por los míos, que Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo predicaba esto. El Señor Jesucristo predicaba la necesidad que Él tenía de morir, no porque a Él se le ocurrió predicar esto en este tiempo de su vida en la carne, sino porque ya había sido profetizado en el pasado. Ya la muerte del Señor Jesucristo había sido profetizada. El Señor Jesucristo, insisto, no estaba enseñando nada nuevo. El Señor Jesucristo estaba enfatizando las enseñanzas que el Dios de los cielos ya había revelado por medio de los profetas a los padres. El Señor Jesucristo predicaba el Evangelio de los cielos basado de igual manera en estas enseñanzas proféticas que de Él se habían planteado. Pero la predicación del reino de los cielos, mi amado hermano, era una oferta basada en una condición. La palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque esta realmente no era una frase ni siquiera de Juan el Bautista, ni del Señor Jesucristo, tampoco era una frase, de nuevo, antiguo testamentaria, era una frase que el Señor Jesucristo había tomado del Antiguo Testamento, y ya el profeta Ezequiel se había hecho eco de ese lamento y de esa invitación
del Señor a través de él, con la cual se hablaba de lo mismo: arrepentíos y convertíos. Acompáñame allí, por favor, al libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 31, para que nosotros podamos ver esta, esta verdad eh, particular de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 31, dice la palabra de Dios allí: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ese verso 31 es convertíos. Y mira el verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La palabra de Dios, de una manera clara, nos muestra ambos aspectos. Nos muestra el arrepentimiento. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. El arrepentimiento es eso, ya lo habíamos definido la semana pasada. El arrepentimiento es un cambio, es un giro de 180 grados. De manera que tú quedas de espaldas al pecado y comienzas a caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. Y esta porción de Ezequiel nos habla de eso. Arrepentíos y convertíos. Y termina diciendo, y viviréis. Ese clamor era un clamor antiguo. Ya la nación de Israel había recibido ese clamor de parte del Dios de los cielos, y el Señor Jesucristo había tomado ese clamor. Juan el Bautista también lo había hecho, pero el Señor Jesucristo había tomado este clamor y con ello predicaba el Evangelio del reino de los cielos. Arrepentíos y convertíos es presentado en el Antiguo Testamento como un clamor, como un ruego, como una súplica, pero también como una invitación. Cuando Juan el Bautista clamaba en el Nuevo Testamento apuntando al reino de los cielos, lo hacía coincidiendo, ¿verdad?, con ese clamor antiguo testamentario del reino de los cielos. Y de hecho, donde más se enfatiza este clamor del reino de los cielos es aquí en el Evangelio de Mateo, y no es en vano que Mateo es llamado el Evangelio del reino de los cielos por esta misma causa. En la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se hacen 32 referencias acerca del reino de los cielos, y las 32 referencias se encuentran allí en el Evangelio de Mateo. De manera que Mateo es ese evangelio particular que nos habla del reino de los cielos. El arrepentimiento, mi amado hermano y persona que nos escucha en esta mañana, es la puerta de entrada al reino de los cielos. Pero también es la consecuencia de que el reino de los cielos se haya acercado. Por lo que queda evidente que la iniciativa ha sido de nuestro Dios. La idea más básica del término arrepentimiento es esta que expliqué hace un segundo: darnos la vuelta, darle la espalda al pecado. Pero no se trata de arrepentirnos para que se acerque el reino de los cielos, sino de arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. El acercamiento del reino de los cielos demanda nuestro arrepentimiento, y lo demanda con urgencia. El Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 5, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran culpa. Si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es una urgencia el que nosotros podamos arrepentirnos y venir a los pies de Cristo en busca de la gracia y la salvación que solamente Él puede ofrecernos. Por tanto, mi amado hermano, ese evangelio que el Señor Jesucristo estaba predicando en todas las partes donde visitaba, en las sinagogas, no solamente enseñaba la doctrina, sino que predicaba el evangelio del reino de los cielos. Ese evangelio, arrepentíos y convertíos, es también una demanda, no es solamente una invitación, es una demanda, es una urgencia. El pastor
Dietrich Bonhoeffer, alemán y también teólogo del siglo pasado, lo pone de esta manera. Yo voy a citar al pastor Bonhoeffer en este momento. Dice: el verdadero arrepentimiento acompaña necesariamente a la verdadera fe. La fe falsa está normalmente acompañada de una falta de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un antídoto contra la gracia barata y la credulidad facilista. Termino la cita. Mi hermano y mi amigo que nos visita en esta mañana, el Evangelio es una necesidad, no solamente es un regalo. El Evangelio es una urgencia, no solamente es una invitación. Por tanto, es un regalo y es una invitación, pero es una necesidad y es una urgencia que descansan en una demanda, no solamente en una oferta. Y esa demanda es: arrepentíos y convertíos. Ese era el Evangelio que el Señor Jesucristo estaba predicando en medio de las sinagogas de toda la región de Galilea en aquel tiempo, en aquel ministerio terrenal del Señor Jesucristo, en medio de aquellas multitudes que el Señor Jesucristo sanó y de las cuales tuvo compasión. No solamente les enseñó, sino que también predicó el Evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Pero una tercera cosa que el Señor hizo, y fue que Él no se olvidó nunca de nuestra condición humana. El Señor Jesucristo también sanó toda enfermedad y toda dolencia. Volvamos a Mateo, capítulo número 9. Dice la porción allí en el verso 35. Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el Evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesucristo estaba contemplando en su programa la restauración física de las personas. Porque la fe tiene como segundo gran mandamiento el amor y el cuidado del prójimo. No solamente su instrucción para salvación, aun cuando esta sea la instrucción más importante que una persona puede recibir por medio de la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Lo que quiero decir es que el Señor no es ajeno a nuestra condición humana. Por eso envió de forma de siervo al Señor Jesucristo. El Dios de los cielos envió a su unigénito para que por sus llagas fuésemos nosotros sanados, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo curó leprosos, el Señor Jesucristo dio vista a los ciegos, el Señor Jesucristo devolvió el habla a los mudos, el Señor Jesucristo sanó fiebres, el Señor Jesucristo levantó paralíticos, el Señor Jesucristo enderezó torceduras, el Señor Jesucristo curó flujos de sangre, el Señor Jesucristo liberó demonios de hombres que estaban poseídos de fuerzas demoníacas, el Señor Jesucristo sanó personas con problemas mentales, el Señor Jesucristo sanó toda dolencia del pueblo, dice la palabra de Dios. Y es completamente coherente con lo que ya había sido profetizado por el profeta Jeremías. Acompáñame a Jeremías para que vayamos viendo, ¿verdad?, un recuento de toda la palabra profética alrededor del Señor Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio, mi amado hermano, de que la palabra de Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra redentora del Señor Jesucristo, y esta obra en particular en este momento, como lo vemos en esta última porción del verso 35, en Mateo 9, incluía la sanidad, mi amado hermano. Jeremías 33, verso 6, dice de la siguiente manera: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, dice el Señor, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios, hablando a través del profeta Jeremías a la nación, no se olvidaba
de las necesidades materiales y que correspondían a nuestra naturaleza física y decadente, ¿verdad? A causa del pecado, evidentemente, en toda la creación y en nosotros mismos, que nos llevan a deteriorarnos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo fue empático, el Dios de los cielos fue empático con esa condición y no solamente vino a enseñar la sana doctrina, no solamente vino a predicar el Evangelio, sino que también vino a sanar toda dolencia del pueblo, dice la Biblia. El Señor sanó toda enfermedad y toda dolencia porque Él vino a restaurar todas las cosas con el Padre. De manera que, aunque padezcamos hoy, estamos seguros que seremos restaurados a una comunión eterna y gloriosa con Cristo. Tal como aquellas personas que fueron sanadas en ese momento, en algún momento futuro de sus vidas, esas personas vieron la muerte, ya sea por accidente o a lo mejor por una enfermedad distinta a la que el Señor sanó, pero esas personas no fueron sanadas y fueron eternas, o fueron sanadas y caminaron con Dios y no vieron muerte nunca más. No, esas personas murieron. El Señor las sanó, pero posteriormente esas personas murieron. Bueno, pues de la misma manera, nosotros hoy, aunque padezcamos dolencia, nosotros sabemos que vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera muy similar a lo que ocurrió con aquellas personas, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego que ascendió a los cielos, ya no estaba con esas personas. Ya no estaba con esas personas. El Señor Jesucristo no está con nosotros hoy físicamente. Y aunque el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, hoy tú y yo podemos estar padeciendo alguna dolencia. Pero por la obra de la cruz y por nuestra fe depositada a los pies de esa cruz salvadora, tú y yo podemos tener seguridad de que tenemos salud eterna delante de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos disfrutando con Él en gloria, esa salud eterna, aunque tú y yo hoy estemos padeciendo algún tipo de quebranto físico. Pero sepamos que hay una similitud entre ese proceso particular en el cual el Señor Jesucristo sanaba y sanó de manera tan frecuente y tan poderosa mientras estuvo aquí, pero posteriormente ya el Señor Jesucristo no estuvo con sus discípulos. El Señor Jesucristo tenía un propósito particular, ¿verdad? Dentro de ese plan perfecto, orquestado para su gloria, de ascender a los cielos y enviar su Espíritu de gracia para que estuviera con nosotros. Ese plan ¿verdad? Elaborado, diseñado allí en la insondable reunión, en ese consejo de la deidad, donde el Señor Jesucristo jugó un papel protagónico al venir aquí a la tierra. Ese plan magistral contemplaba enseñar la voluntad y sentidos perfectos de lo revelado a los profetas del pasado, predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino de los cielos, y ese plan de manera particular también contemplaba sanar, restaurar, libertar a los oprimidos de toda dolencia, físicas y emocionales. Eso hizo y aún hace el Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Pero vamos a continuar con la porción en Mateo 9, luego de ver ese maravilloso verso 35 que nos da un panorama completo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice en el verso 36 que el Señor Jesucristo, dice la Biblia allí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo tuvo compasión de las multitudes, porque el Señor Jesucristo posee las mismas cualidades de nuestro Dios
que es compasivo, es misericordioso y compasivo. Eso fue lo primero que comenzamos a ver en esta mañana. Y como ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo reveló, evidenció esas mismas características, porque el Señor Jesucristo es Dios. Pero también esa misma naturaleza humana del Señor Jesucristo en ese momento nos indica que estas son características que son transferibles al hombre. Son transferibles al hombre por cuanto el Señor Jesucristo, que es Dios, fue compasivo. El Señor Jesucristo también, siendo hombre, fue compasivo. Mira cómo el profeta Isaías nos deja ver acerca del Dios de los cielos, hablando de sí mismo como un Dios compasivo. Allí en el capítulo 54 del profeta Isaías, en el verso 7 y verso 8, dice la palabra de Dios: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Ese es Dios hablando a través del profeta Isaías a la nación de Israel. Dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Nuestro Dios, mi amado hermano, es un Dios compasivo. Y el Señor Jesucristo, al ser Dios, también mostró compasión. No obstante, también al ser hombre, sabemos que nosotros podemos de igual manera ser compasivos. Que el Señor haya tenido compasión de las multitudes y haya concluido con la exhortación que nos hace al final de esta porción, nos dice claramente que el Señor tenía un plan sujeto al plan redentor eterno del Padre y no sujeto a las urgencias de las multitudes, aunque haya tenido compasión de ellas. Cualquiera de sus discípulos, y yo pienso en un apóstol Pedro, por ejemplo, con el carácter que tenía el apóstol Pedro, podía ver al Señor Jesucristo, o tal vez podía intuir, o podía percibir, ¿verdad?, la compasión del Señor Jesucristo en ese momento, y a lo mejor decirle: Señor, pero vamos, hagamos algo por esta multitud. Si tú tienes compasión de ella, hagamos algo por esta multitud. Tú eres el Señor, y si alguien puede hacer algo por esta multitud, ese eres tú. Sin embargo, mi amado hermano, los planes del Señor no pueden ser alterados por las necesidades del hombre, por más imperiosas que éstas parezcan. La comparación que el Señor Jesucristo hace en este momento, ovejas sin pastor, es especialmente reveladora de este aspecto. El Señor no dijo en esta porción, ¿verdad? Mateo no hace referencia del Señor Jesucristo en esta porción teniendo compasión de ellas porque ellas no tenían una tierra, ellos no tenían casa donde habitar. No, el Señor Jesucristo no tuvo compasión de ellas por eso. El Señor Jesucristo no tuvo compasión de las multitudes porque eran muchas y tenían hambre o estaban enfermas. No, el Señor Jesucristo no dice Mateo que el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas por esto. La palabra de Dios dice claramente que el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo con esto muestra un propósito más elevado que las simples necesidades materiales que tú y yo podemos tener en este tiempo. De todas maneras, ovejas sin pastor ya era una terrible situación, un terrible mal en el cual la nación de Israel se había visto involucrada, que la nación de Israel había tenido que enfrentar en el pasado por la desidia y de los que habían sido llamados pastores y sacerdotes y cuidadores y guardadores de sus casas con la palabra de Dios en aquel tiempo. Volvamos a Ezequiel, por favor, para que podamos ver el reclamo amargo
del Señor para con la nación de Israel, pero sobre todo este reclamo a los pastores en ese tiempo, a los pastores de la nación. Ezequiel en el capítulo número 34 dice la palabra de Dios de esta manera, versos 2 al verso 6. Vamos a leer la porción allí. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, verso 2, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan de sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado sobre ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa, oye esto, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hermanos, es una condición muy triste. La condición que el Señor usa para tomarla como analogía en este momento particular, en donde está diciendo que se afligió, que tuvo compasión de la multitud, y no por ninguna otra cosa material, como ya sugerí hace un segundo. No, porque estaban dispersas y solas como ovejas que no tienen pastor. No existe una condición más triste, mi amado hermano, pero también, como nosotros vimos en la lectura, más peligrosa para un creyente que estar sin pastor. Dice la palabra de Dios allí, son presa de todas las fieras del campo, dice la Biblia en esa analogía, ¿verdad? Triste analogía que el Señor utiliza para hablarle a la nación, pero sobre todo a los pastores a través del profeta Ezequiel. Dentro de los planes del Señor, mi amado hermano, está llamar a hombres idóneos para el cuidado del rebaño del Señor. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Hombres que hablen al pueblo de Dios, la palabra de Dios. Hombres que enseñen de la misma manera que el Señor Jesucristo enseñó, con gracia, con autoridad y con sencillez, la palabra de Dios, para que ésta sea entendida y pueda transformar los corazones. Pastores y maestros. Yo no sé si eso te da una idea clara de lo que estamos viendo ahora en Mateo, lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 4, que él mismo constituyó a unos pastores y maestros. El Señor Jesucristo tuvo compasión de las multitudes, pero el Señor sabía que no era parte de su programa ministerial permanecer aquí en medio de nosotros. Estaba establecido que Él ascendiera a los cielos, se sentara a la diestra de la majestad en las alturas y enviara al Espíritu Santo para la continuidad de la obra en medio de aquellos obreros a quienes encomendó la labor. La palabra de Dios entonces concluye en esta porción con ese clamor del Señor Jesucristo. Acompáñame para que vayamos entonces concluyendo el mensaje de esta mañana en el verso 37 y 38 de Mateo 9. Dice la palabra de Dios allí. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la labor, mi amado hermano, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Mi hermano, el Señor Jesucristo nos habla claramente a través de esta parábola donde Él utiliza esta figura, ¿verdad? Este término de la agricultura. La mies es esa cosecha ya madura, ya lista para la siega de cualquier tipo de grano, ¿verdad? Cebada o trigo, que de hecho eran característicos de aquellas tierras. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Se refiere aquí a la mies, al fruto, a la viga ya cargada de fruto. No se refiere a la cizaña. La cizaña no da fruto. El Señor Jesucristo se refiere a la mies. De manera, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo se está refiriendo de una manera clara por cualquier connotación que se entienda, ya sea por el fruto o por el campo cargado de estos frutos, por el texto. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo llama obreros y clama por obreros para la mies, no por obreros para la cizaña. El Señor Jesucristo llama obreros para predicar el Evangelio a toda criatura, pero en favor eterno de los que habían de creer. Llama obreros para cuidar de su iglesia, llama obreros para alimentar a su iglesia, llama obreros para enseñar a la iglesia la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. El Señor urge a la iglesia para que ore al dueño, al Señor de la mies, para que envíe a hombres de valor que asuman el compromiso de ministrar y de cuidar la grey de Dios. Y yo quiero citar a John Gill, este ministro y evangelista, pastor también y comentarista bíblico del siglo XVIII. Dice John Gill: ministros del Evangelio cuya vocación es laboriosa, cuyo negocio es trabajar en la palabra y la doctrina, ser constantes en la oración, entregarse a la meditación y a la lectura, estudiar y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cumpliendo diligentemente los diversos deberes del oficio pastoral para la gloria de Cristo y el bien de las almas. Para tales ministros adoloridos y laboriosos que están dispuestos a gastar y a gastarse para Cristo y para las almas es este llamado. Pero concluye John Gill de la siguiente manera: tales personas han sido muy pocas a través de la historia. Y déjeme decirle, mi amado hermano, esa es la preocupación del Señor Jesucristo en este momento, que los obreros son pocos. Pero esa es una preocupación que el Señor Jesucristo expresa de tal manera para que la iglesia entienda el valor y el peso del llamado. No porque el Señor Jesucristo no pueda solucionarlo. El Señor Jesucristo es el Señor de la mies y Él va a llamar a obreros a su mies y Él va a capacitar obreros para su mies. El Señor lo hará. Tú y yo, como iglesia de Cristo que somos, debemos orar para que el Señor levante hombres que den el paso y asuman el compromiso para ministrar la palabra de Dios en medio de su iglesia. Y déjame terminar en este momento el mensaje, en esta mañana, de una manera que no suelo hacerlo, de una manera que no me gusta hacerlo, pero es necesario que yo me haga eco de la preocupación del escritor a los hebreos. Allí en Hebreos, en el capítulo número 5, verso 12, la palabra de Dios nos revela una condición triste que también nosotros sabemos ver hoy en este contexto particular del llamado del Señor para obreros para su mies. Dice la Biblia allí: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Mi amado hermano, este es el reclamo de la palabra de Dios. Este no es un reclamo personal de mi parte. Este es el reclamo de las Escrituras. Por un lado, nosotros vemos al Señor expresando una preocupación, y insisto, no porque Él no la pueda solucionar, pero expresando una preocupación para que la iglesia sepa cuál es el valor del llamado para ministrar su palabra, para dedicarnos, para consagrar nuestras vidas a aquellos que hemos escuchado ese llamado particular para ministrar la grey de Dios. Por un lado vemos esa realidad, una realidad que debe extenderse, debe ser extensiva, no solamente a los pastores, sino también a otros en la iglesia que asuman el compromiso de enseñar la palabra de Dios como maestros. Efesios 4:11, Él constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si el Señor no ha puesto un llamado pastoral en tu corazón, por lo menos entiende el compromiso que tú tienes como cristiano para enseñar la palabra de Dios a otros. El compromiso que tú tienes como cristiano para hacer discípulos. ¿O acaso no es esa la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Con qué tú vas a hacer discípulos a los que vienen a los pies de Cristo? Con Juan 3:16 solamente, o con Mateo 28, con el versículo de la gran comisión, o con 1 Corintios 15 del 3 al 4, el Evangelio. Tú y yo necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis para nosotros poder ser maestros de la palabra de Dios. Para nosotros poderle darle la gloria al maestro de maestros sin que seamos llamados maestros, pero para que podamos enseñar la palabra de Dios. Si tú no tienes un llamado pastoral en tu corazón, por lo menos asume el compromiso de predicar y de enseñar la palabra de Dios a otros. El Señor está llamando. Hay mucha mies y hay pocos obreros. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice allí en esa porción de Hebreos capítulo 5 que debiendo ser ya maestros, nos hemos hecho tardos y seguimos teniendo necesidad de leche espiritual. Yo quisiera animarte en esta mañana y quisiera orar en este momento para despedir este tiempo de la palabra de Dios, inquietando tu corazón con el llamado para predicar y enseñar la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios por medio de la fe, ese es un llamado que te compete, es un llamado ineludible. Pero si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana y tú no has venido a los pies de Cristo Jesús, todavía hay esperanza para que tú puedas poner tu fe en la persona de Cristo, pero al mismo tiempo tú puedas prestarle atención a esos obreros que pueden llegar a tu vida para hablarte de su Señor, para hablarte del Señor de la mies. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos tu bendición. Te rogamos que seas, oh Señor, en favor nuestro. Que tú sigas llamando a hombres para que puedas colocarlos detrás de los púlpitos y detrás de tu palabra, para que tu palabra sea la autoridad, pero para que ellos sean capacitados, oh Señor y Dios del cielo, con tu Espíritu Santo, dotándoles de las herramientas necesarias para que tu palabra sea enseñada y sea predicada. Dios y Padre, sigue llamando obreros a tu mies. Te oramos en este momento, oh Señor, que tú puedas llamar a más obreros para tu mies. Bendícenos y guárdanos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, damos gracias en esta mañana y rogamos al Señor que Él pueda ser de bendición para cada uno de vosotros, que podamos seguir orando al Dios de los cielos, que podamos seguir orando al Dios de la mies, para que Él siga llamando a hombres en medio de la iglesia, llamando a hombres en medio de Iglesia Bautista Trinidad, que puedan tomar la antorcha, que puedan continuar la obra del Evangelio en este cuerpo local. Anímate, abre tus ojos, abre tus oídos al llamado que el Señor puede estar haciendo a tu corazón para que tú seas una herramienta útil en sus manos
y puedas bendecir a la iglesia con su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde y pueda utilizarte para su honra y para su gloria. Amén.